Imagina el Imperio Británico en su apogeo, un océano de rojo inundando los mapas desde África hasta Asia, los mares dominados por barcos ondeando la Union Jack, y Londres latiendo como el corazón del comercio mundial. Los manuales de historia te dirán que fue la disciplina, la innovación y el dominio naval lo que forjó esta colosal potencia. Pero bajo los uniformes, los cañones y la supuesta misión civilizadora, late una historia de finanzas oscuras, fortunas privadas y redes secretas de dinero que lubricaron en silencio los engranajes del imperio. La cruda realidad es que Gran Bretaña no conquistó el mundo solo con coraje, lo conquistó con capital. Y los orígenes de ese capital a menudo manaron de algunos de los lugares más sombríos y controvertidos que puedas imaginar. Retrocedamos hasta el siglo XVII. La Gran Bretaña de entonces no era aún el gigante que visualizamos. España y Portugal acumulaban montañas de tesoros desde las Américas. Los holandeses lideraban con holgura el comercio global. Y Francia disponía de vastos recursos en el continente. Inglaterra era una isla comparativamente pequeña, pobre y políticamente inestable. Entonces, ¿cómo escaló desde esa condición marginal hasta convertirse en una superpotencia mundial? La clave reside en cómo apalancó el dinero, en concreto, en la invención de nuevas herramientas financieras y en una voluntad despiadada de financiar el imperio a través de la deuda, los monopolios y sí, dinero sucio. Retrocedamos hasta 1694, el año en que nació el Banco de Inglaterra. No fue la creación de una simple institución burocrática más, fue una idea explosiva, un cambio de paradigma total. De repente la corona ya no tenía que mendigar fondos a la aristocracia o exprimir a la población con más impuestos. Ahora podía endeudarse de forma masiva con inversores privados a cambio de un simple compromiso, pagarles intereses. Así, las guerras se podían financiar con crédito. Y seamos claros, construir un imperio era una operación de una voracidad descomunal. Mantener flotas, ejércitos, fortificaciones y colonias devoraba recursos a un ritmo demencial. Pero con este nuevo acceso a los mercados de capital de Londres, Gran Bretaña podía simplemente gastar más que sus rivales. La deuda se convirtió en el combustible directo de la conquista. Y ese dinero, desde luego, no era limpio. Gran parte de él estaba vinculado a compañías privadas que funcionaban como brazos armados del Estado. Aquí es donde entra en escena la Compañía de las Indias Orientales, posiblemente la corporación más infame de la historia. Fundada en 1600, no era un simple puesto de comercio para intercambiar especias y sedas. Era un motor financiero que fusionaba el comercio con el imperialismo más puro. Respaldada por los inversores de Londres, levantó sus propios ejércitos, firmó tratados y administró territorios. Pero aquí es donde la historia se oscurece aún más. Los cimientos financieros del Imperio Británico se apoyaban de forma brutal en la esclavitud y el tráfico de personas. Entre los siglos XVII y principios del XIX, los barcos británicos transportaron a millones de africanos esclavizados a través del Atlántico. El sufrimiento humano fue incalculable, pero bajo la fría lupa de las finanzas, este sistema generó una riqueza descomunal. Las plantaciones de azúcar en el Caribe estaban entre las operaciones más lucrativas del planeta, inyectando dinero a los bancos de Londres, asegurando cargamentos y forjando fortunas que financiaron desde mansiones aristocráticas hasta flotas navales. Incluso tras la abolición, las réplicas financieras persistieron. Los dueños de esclavos fueron compensados por el gobierno británico por sus pérdidas, mientras que los esclavizados no recibieron absolutamente nada. Si imaginamos al Imperio Británico como una gigantesca máquina, sus engranajes no solo se movían con impuestos y patriotismo, eran accionados por dinastías bancarias privadas como los Rothschild, cuyos préstamos y líneas de crédito mantenían solvente al gobierno y abastecían a los ejércitos. Eran impulsados por aseguradoras como Lloyd's de Londres, que amasaron fortunas asegurando viajes, incluyendo barcos esclavistas y arriesgadas expediciones coloniales. Eran movilizados por una emergente clase mercantil que especulaba con todo, desde los textiles de la India hasta el té de China. Esto no era aleatorio, era sistémico, una red de capital estrechamente tejida que unía los mercados financieros británicos con sus ambiciones imperiales. Para el siglo XVIII, Londres ya no era solo la capital política, se había convertido en el centro financiero del planeta. Allí se endeudaban monarcas extranjeros, allí se fijaba el precio del comercio global, y allí las compañías coloniales lanzaban sus acciones al mercado. Conflictos bélicos que habrían quebrado a cualquier otra nación resultaban manejables para Gran Bretaña, porque su deuda se repartía entre miles y miles de inversores. Los bonos se compraban y vendían como mercancías, socializando el riesgo. Es decir,
Mientras la sangre de los soldados empapaba los campos de batalla, la élite financiera acumulaba jugosos beneficios. Ganara o perdiera una campaña, el imperio no se sostenía solo por la corona. Estaba respaldado por la mano invisible del capital. Y no podemos olvidar el opio. Pocos capítulos muestran con tanta crudeza el matrimonio oscuro entre dinero e imperio, como las guerras del opio del siglo XIX. Cuando Gran Bretaña vio cómo su plata se escurría para pagar el té chino, recurrió a los narcóticos. Comerciantes británicos, con el respaldo de su gobierno, inundaron China con opio cultivado en la India. El resultado, millones de adictos, una sociedad desestabilizada y una China forzada a aceptar humillantes concesiones comerciales tras su derrota militar. Era dinero de la droga a escala imperial, y no solo enriqueció a contrabandistas, sino también a las casas financieras de Londres que financiaron el negocio. Esto fue lo que hizo grande al imperio. No ideales nobles, sino beneficios construidos sobre explotación, adicción y coerción. Ahora viene el verdadero golpe. Gran parte de este mecanismo pasaba desapercibido para el británico de a pie. El ciudadano común podía ondear la bandera, celebrar las victorias navales o tomar su té, sin ser consciente de cómo todo aquello estaba conectado a oscuros acuerdos financieros. Los verdaderos arquitectos del poder no eran necesariamente los políticos. Eran los directivos sentados en los consejos de administración, los banqueros gestionando los préstamos, los inversores especulando con cargamentos que llegaban de la otra punta del mundo. El imperio no era solo fuerza militar, era un libro de contabilidad, y quienes lo controlaban moldearon la historia global. Y esta es la incómoda realidad. Muchas de estas innovaciones financieras no desaparecieron con el imperio. La guerra financiada con deuda sigue aquí. Las corporaciones con poderes cuasi gubernamentales siguen aquí. La explotación de mano de obra barata para obtener beneficios sigue aquí. Los británicos pudieron haber perfeccionado el modelo, pero el mundo se quedó con el plano. Así que la próxima vez que oigas hablar de la gloria del Imperio Británico, recuerda que detrás de los discursos y las estatuas había dinero. Dinero oscuro. Dinero procedente de la esclavitud, de las drogas, de monopolios explotadores y de un sistema bancario que trataba el sufrimiento humano como una simple línea más en un balance. Esos son los cimientos del imperio, y es una historia que, con demasiada frecuencia, se queda fuera de los libros de texto. Para el siglo XIX, el Imperio Británico ya era mucho más que una simple aventura política. Se había convertido en un ecosistema financiero tan profundamente arraigado que no solo transformó sus colonias, sino la economía mundial entera. Londres se erigía como el núcleo de una inmensa red de crédito, seguros e inversiones que abarcaba continentes. Pero lo que otorgaba a este sistema su verdadera potencia no era únicamente la riqueza británica en sí, sino la forma casi perfecta en que las instituciones financieras, las fortunas privadas y la política imperial se entrelazaban, creando un ciclo de expansión que se alimentaba a sí mismo. Tomemos los mercados de deuda. Las guerras son notoriamente costosas, y Gran Bretaña libró más conflictos que casi cualquier otra potencia europea. Desde las guerras napoleónicas hasta las campañas coloniales en África y Asia, las facturas se acumularon de forma astronómica. Sin embargo, a diferencia de sus rivales, los británicos habían perfeccionado el arte de pedir prestado para financiar el imperio. A través del Banco de Inglaterra y el auge de los mercados de deuda pública, convirtieron la guerra en una especie de esquema de inversión colectiva. Ciudadanos comunes, mercaderes, aristócratas e incluso pequeños ahorradores compraban bonos del gobierno. Cada bono vendido no era solo un préstamo a la corona, era una participación en la dominación imperial. La victoria significaba estabilidad económica y reembolso. La derrota... Bueno, los impagos eran raros, porque el sistema estaba diseñado para garantizar el pago mediante impuestos y los futuros botines coloniales. Esta participación masiva democratizó la financiación del imperio, pero no sus beneficios. Los dividendos de la conquista fluyeron de manera desproporcionada hacia las finanzas y los industriales, mientras que los costes los soportaban los soldados y los contribuyentes. La genialidad y la oscuridad residía en cómo Gran Bretaña normalizó el endeudamiento perpetuo. La deuda no solo financiaba guerras, se convirtió en una característica permanente de su gobierno, en un lazo invisible que ataba el destino del imperio a los caprichos de los mercados financieros. Ningún lugar reflejó mejor esta unión entre finanzas e imperio que la India. Tras la transición de la Compañía de las Indias Orientales al dominio británico, directo a mediados del siglo XIX, la India se convirtió en la piedra angular financiera del imperio. Los ingresos fiscales de los campesinos indios no solo sostenían la administración colonial,
sino que financiaban las operaciones globales de Gran Bretaña. Imagina a un agricultor en Bengala pagando su impuesto sobre la tierra. Esas rupias podían convertirse en letras de cambio en libras en Londres, que luego respaldaban préstamos para financiar ferrocarriles en África o expediciones militares en Afganistán. La India se transformó en el cajero automático del imperio, un flujo constante de liquidez que alimentaba la expansión mucho más allá de sus fronteras. Pero no fue solo la fiscalidad. El imperio también utilizó a la India como campo de pruebas para la extracción financiera. El infame sistema de Home Charges canalizaba la riqueza india de vuelta a Gran Bretaña en forma de pagos por administración, pensiones e intereses de la deuda pública. En términos actuales, miles de millones se extraían anualmente de la India con una reinversión mínima en la propia colonia. Economistas como Dadabhai Naoroji lo denominaron el drenaje de la riqueza, argumentando que la prosperidad británica se construyó sobre el sangrado sistemático de la India, y a los banqueros londinenses les encantaba. Los ingresos indios proporcionaban un flujo de caja estable que garantizaba a los tenedores de bonos sus rendimientos, transformando la explotación colonial en un pilar de las finanzas globales. Mientras tanto, la Revolución Industrial Británica añadió combustible de cohete a esta máquina financiera. Las fábricas de Manchester y Birmingham producían textiles, armas y maquinaria a una escala sin precedentes. Pero la industria necesitaba materias primas: algodón, carbón, caucho, té, y necesitaba mercados donde vender sus productos. El imperio resolvió ambos problemas y las finanzas proporcionaron el pegamento. Los bancos extendían crédito a los mercaderes que enviaban algodón desde Egipto. Las casas de seguros cubrían los riesgos de los cargamentos de té desde Ceilán, y los mercados bursátiles de Londres vibraban con las acciones de las compañías mineras en Sudáfrica. Cada transacción vinculaba la explotación colonial con las ganancias financieras en la metrópoli. Pero este mecanismo tenía un lado siniestro. Tomemos el algodón. Cuando la guerra civil estadounidense cortó el suministro, Gran Bretaña se volvió agresivamente hacia la India y Egipto para cubrir el vacío. Los campesinos indios fueron forzados a cultivar para la exportación, muchas veces abandonando los cultivos para su propio sustento. Lo que siguió fue una serie de hambrunas que se cobraron millones de vidas. Sin embargo, desde la fría perspectiva de los mercados de Londres, todo esto no fue más que un reajuste en las cadenas de suministro. El sufrimiento de poblaciones enteras quedó reducido a una simple fluctuación en los precios y en la rentabilidad de los bonos. Así opera el dinero oscuro, convierte el drama humano en cifras anónimas en un libro de contabilidad. Y luego llegó África. La llamada lucha por África, a finales del siglo XIX, no fue solo una cuestión de plantar banderas. Fue, en esencia, especulación financiera pura. Empresas mineras cotizaban en la Bolsa de Londres, prometiendo fortunas con los diamantes de Sudáfrica o el oro del Transvaal. La conexión entre las finanzas y la violencia imperial se volvió descarnada en China. Las guerras del opio no fueron solo por derechos comerciales, se libraron para proteger flujos de capital. Comerciantes británicos, respaldados por la banca y las casas de seguros, inundaron el mercado chino con opio para corregir el déficit comercial del imperio. Cuando China se resistió, la fuerza militar británica impuso la obediencia. Una vez más, los intereses financieros dictaron la política exterior. Los fabulosos beneficios del narcotráfico no solo enriquecieron a los traficantes. Ese dinero fluyó de vuelta a los mercados de Londres, apuntalando préstamos e inversiones que alimentaron la expansión del imperio en otros rincones del mundo. Sin embargo, lo más perverso de este imperio financiero era su total invisibilidad para el ciudadano británico de a pie. Los periódicos proclamaban victorias, expediciones y ceremonias reales. Pero el verdadero motor, el dinero oscuro, rara vez ocupaba los titulares. La riqueza que circulaba a través de los préstamos Rothschild, las inversiones de Baring Brothers o las pólizas de seguros de Lloyds no era una finanza abstracta, era el torrente sanguíneo del imperio. Y aún así, para la gente común en Gran Bretaña, el imperio se presentaba como té barato, textiles asequibles y un orgullo patriótico, sin ningún reconocimiento de la explotación financiera que lo sustentaba. Los críticos sí atravesaron esa fachada. A finales del siglo XIX y principios del XX, pensadores como John Hobson argumentaron que el imperialismo no se movía por el orgullo nacional o la necesidad estratégica. Lo impulsaban los financieros, ávidos de nuevos mercados para invertir. Hobson afirmó que el imperio era simplemente la expansión exterior del capital. Y aunque su crítica fue radical en su época, la historia le ha dado la razón en gran medida. Los intereses financieros de una pequeña élite dictaron la trayectoria del imperio más grande de la historia.
En los albores de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico era una contradicción viviente. Militarmente, sus fuerzas estaban desplegadas al límite. Políticamente se enfrentaba a amenazas crecientes desde Alemania y Estados Unidos. Pero en el ámbito financiero, su dominio era absoluto. La libra esterlina era la moneda de reserva del planeta, y Londres, el centro neurálgico de todo el comercio internacional. Sin embargo, esta supremacía se sostenía sobre cimientos de explotación, deuda y dinero oscuro. El poder del imperio no se medía únicamente en acorazados, se medía en libros de contabilidad, lo que significaba que su supervivencia dependía menos de la voluntad de los parlamentos y más de las decisiones de los banqueros. Esta es la herencia incómoda del ascenso británico, un imperio construido no solo con valor o innovación, sino sobre una arquitectura financiera que convirtió vidas humanas y recursos naturales en mercancía. Cada conquista, cada colonia, cada tratado, llevaba consigo un balance oculto. Y en esos balances contables se encontraba la verdadera historia de cómo Gran Bretaña gobernó el mundo. No por derecho divino, sino por diseño financiero. El amanecer del siglo XX encontraba al Imperio Británico aparentemente invencible. Como se decía, el sol nunca se ponía sobre sus dominios. Su armada reinaba en los mares y Londres era, sin discusión, la capital mundial de las finanzas. Pero bajo esa fachada de grandeza, las grietas ya comenzaban a aparecer. La misma maquinaria financiera que había impulsado su ascenso estaba sembrando las semillas de su vulnerabilidad, y la historia del dinero oscuro estaba a punto de chocar con un mundo en transformación acelerada. La primera amenaza surgió de la competencia. Alemania y Estados Unidos industrializaban a un ritmo vertiginoso, y con ellos llegaban nuevos bancos, nuevos mercados, nuevos sistemas financieros. Gran Bretaña aún dominaba los préstamos globales, pero las fisuras en su monopolio eran evidentes. La banca alemana financiaba la industria pesada en Europa y Wall Street empezaba a rivalizar con la City de Londres en influencia internacional. Por primera vez en siglos, la supremacía financiera británica ya no era incuestionable. Sin embargo, en lugar de retroceder, Gran Bretaña redobló la apuesta. Aumentó su dependencia de las colonias como fuentes de capital barato y mercados seguros, atándolas más fuerte mediante la dependencia financiera. Esto fue especialmente evidente con el sistema de preferencia esterlina. Se presionó o se obligó directamente a las colonias y dominios a realizar su comercio y mantener sus reservas en libras esterlinas británicas. Este mecanismo las atrapó eficazmente dentro de una órbita financiera centrada en Londres. Si una colonia necesitaba crédito, acudía a los bancos británicos. Si vendía productos en el extranjero, los pagos a menudo circulaban a través de cuentas en esterlinas. El imperio no era solo político, era una infraestructura financiera, y dinero opaco alimentaba cada uno de sus circuitos. Pero mientras la preferencia esterlina mantenía a las colonias en un estado de sumisión, también ocultaba desequilibrios cada vez mayores. Gran Bretaña comenzó a consumir mucho más de lo que producía, importando alimentos y materias primas mientras exportaba servicios financieros. Dicho de otro modo, el imperio dejaba de ser una fábrica de bienes para convertirse en una fábrica de crédito. El problema con un imperio de crédito, sin embargo, es que solo funciona mientras los demás crean en su solvencia. Cuando esa fe empieza a flaquear, todo el sistema se estremece. Y así fue, se estremeció. La Gran Guerra fue el examen definitivo para el imperio financiero británico, y lo suspendió. Financiar 4 años de carnicería sin precedentes exigió cantidades de dinero que ni el mismísimo Banco de Inglaterra podía crear de la nada. Londres se vio obligado a endeudarse a niveles históricos, y su principal prestamista fue, irónicamente, su futuro sucesor, los Estados Unidos. El conflicto desnudó los límites de la supremacía británica. De la noche a la mañana, el centro financiero global dejó de ser el acreedor del mundo para convertirse en su deudor. La paradoja era descarnada. El imperio que había financiado su ascenso con deuda infinita, ahora dependía de Wall Street para sobrevivir. Con la paz, llegó la obsesión por recuperar el antiguo esplendor. Reinstauraron el patrón oro con fervor religioso, volvieron a encumbrar a la libra esterlina y redoblaron la extracción de riqueza de sus colonias para sanear sus cuentas. India, una vez más, cargó con el peso del ajuste. Exportaron grano incluso durante hambrunas brutales para sostener la economía metropolitana, y los impuestos siguieron siendo asfixiantes. Pero el mundo ya no era el mismo. Las colonias dejaron de ser cajeros automáticos pasivos. Movimientos nacionalistas en India, Egipto y África comenzaron a desafiar abiertamente la explotación financiera que era el corazón mismo del imperio.
El sistema empezaba a resquebrajarse desde sus cimientos. La Gran Depresión desnudó la fragilidad absoluta del sistema. El comercio mundial se derrumbó, la supremacía de la libra se tambaleó, y la carga de deuda británica se hizo insostenible de ocultar. Para el ciudadano común, la crisis trajo desempleo y miseria. Para las colonias, significó una explotación más brutal para mantener a flote a la metrópoli. Esta brecha creciente entre las exigencias imperiales y la resistencia colonial dejó una cosa clara. La arquitectura financiera del imperio tenía los días contados. El dinero oscuro había construido el dominio global británico, pero no pudo evitar su desmoronamiento. La Segunda Guerra Mundial clavó la puntilla final. Una vez más, Gran Bretaña hipotecó su imperio para financiar su supervivencia, pero esta vez la deuda fue catastrófica. Al finalizar la contienda, el país debía miles de millones a Estados Unidos y fue forzado al infame Acuerdo de Préstamo Anglo-Americano de 1946, cargado de condiciones. El centro de gravedad financiero se desplazó de forma definitiva de Londres a Washington. El dominio de la libra se pulverizó, reemplazado por el dólar, y el papel de Gran Bretaña como banquero del mundo llegó a su fin. Pero la historia del dinero oscuro no terminó con el declive del imperio. En muchos sentidos simplemente se transformó. Las antiguas colonias heredaron sistemas financieros diseñados para servir a Londres, no a sus propias poblaciones. Las cargas de deuda, las dependencias monetarias y los desequilibrios comerciales persistieron mucho después de que la bandera británica fuera arriada. Este fue el fantasma del imperio, estructuras financieras que sobrevivieron al aparato político, asegurando que la riqueza siguiera fluyendo desde el sur global hacia los centros financieros occidentales. Y en la propia Gran Bretaña, el sector financiero nunca perdió realmente su centralidad. Más bien al contrario, el fin del imperio aceleró la transformación de Londres en un centro global para nuevas formas de dinero opaco. Los paraísos fiscales en antiguas colonias, como las Islas Caimán, Bermudas o Jersey, se convirtieron en extensiones de la City de Londres, ofreciendo secreto y refugio al capital global. Donde antes Gran Bretaña extraía riqueza mediante impuestos y monopolios comerciales, ahora lo hacía a través de la banca offshore y la opacidad financiera. El imperio había terminado formalmente, pero la lógica del dinero oscuro perduró. ¿Cuál es entonces la verdadera enseñanza de esta historia? Que el ascenso británico a la dominación mundial nunca fue solo una cuestión de barcos, soldados o máquinas de vapor. Fue, sobre todo, un asunto de balances contables, bonos de deuda y flujos ocultos de capital. Detrás de cada batalla librada, de cada colonia administrada, de cada tratado firmado, había un cálculo financiero meticuloso, diseñado para enriquecer a una pequeña élite mientras distribuía los costes por todo el planeta. Esa es la auténtica historia del Imperio Británico. No solo líneas rojas sobre un mapa, sino tinta negra sobre un libro de contabilidad. Y quizás lo más inquietante es que estas mismas dinámicas siguen en juego hoy. Las naciones ascienden y caen no solo por su poderío militar, sino a través de la fuerza financiera. Las monedas, los mercados de deuda, los paraísos fiscales, esos son los imperios de nuestra era. El imperio británico puede haberse desvanecido, pero su legado persiste cada vez que la riqueza fluye en silencio, desde las mayorías hacia unos pocos, oculta tras el humo y los espejos de las finanzas globales.